vez más, buenos días a todos ustedes en el nombre del Señor. Hoy es Día del Señor, 1 de enero del 2023. Y realmente, hermanos, es un privilegio empezar el año juntos, aquí en la casa de nuestro Padre Celestial. Y que este inicio, hermanos, sea pues con la guía de nuestro Señor. Y que estos 12 meses, cada día, hermanos, conozcamos más al Señor. Que cada día, hermanos, caminemos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, hoy vamos a inaugurar un nuevo libro, una nueva serie de prédicas. Y vamos a predicar durante este tiempo, hermanos, el Evangelio según San Lucas. Por esa razón vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas. Hermanos, abramos nuestras Biblias en San Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 25. La prédica de esta mañana la voy a desarrollar en la versión de la Reina Valera. Creo que la gran mayoría tenemos esta versión, así que va a ser sencillo hacer el seguimiento a la lectura. Bien, entonces, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 25. Bien, si ya lo han ubicado, hermanos, me confirman con un amén. Muy bien, hermanos. Entonces, escuchemos atentamente, hermanos. Así dice el Señor en su palabra. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Que el Señor pueda poner su palabra en nuestros corazones, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu preciosa palabra. A través de tu santa palabra, Señor, te conocemos a ti. A través de tu santa palabra, entendemos bien cuál es nuestra situación y nuestra condición delante de ti. A través de tu palabra, Señor, somos instruidos. A través de tu palabra somos redarguidos. A través de tu palabra somos alimentados, nutridos. Señor, cada vez que leemos tu palabra y cada vez que la escuchamos, tenemos esperanza, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que tú nos has dejado este libro, tu Santa Biblia, para que nosotros, Señor, podamos vivir en un mundo incierto, en medio de circunstancias complicadas, pero que podamos vivir firmes, Señor, sabiendo en quién hemos creído y que tú eres glorioso, Señor, y que siempre, siempre alimentarás nuestras vidas. Señor, en esta mañana te agradecemos por este precioso libro, el libro de San Lucas. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, que abras, Señor, nuestros corazones para tu palabra, para escucharla, para atesorarla, para cumplirla. Te pedimos, Señor, nos guíes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces estamos iniciando nuestra serie de prédicas sobre este maravilloso libro de Lucas. El título de nuestro mensaje es el siguiente: un anuncio milagroso en medio de duda. Un anuncio milagroso en medio de duda. El escritor de este libro, el autor de este libro es Lucas. Según lo que Colosenses en el capítulo 4 nos narra, Lucas era de oficio médico. Y Lucas acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Allí tuvo la oportunidad de recopilar la información que posteriormente él va a poner por escrito aquí en este libro de Lucas. Por cierto, hermanos, que Lucas, el médico amado, Lucas también es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas tiene un deseo fuerte en su corazón. Lucas quiere, hermanos, poner por escrito la historia más grande jamás contada en el mundo. ¿Y cuál es aquella historia, hermanos? Extraordinaria historia. La historia más importante. La historia que cambia la vida de las personas. La historia que es importante conocer porque de ella depende nuestra vida. ¿Saben cuál es esa historia, hermanos? La historia de Dios viniendo a este mundo. La historia milagrosa de nuestro Dios soberano encarnándose para venir en nuestra búsqueda. El desarrollo del plan de la salvación que ya Dios mismo había dejado por escrito desde el Antiguo Testamento. Desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor y sepultaron a la humanidad en el pecado, desde ese momento, desde Génesis capítulo 3, verso 15, verso 16, Dios ha prometido la salvación para su pueblo. Dios ha prometido que no dejará las cosas como están, que la luz vendrá y resplandecerá. Entonces Lucas, hermanos, tiene ese deseo. Lucas está feliz y contento porque él quiere contarnos esta maravillosa historia. Por cierto, Lucas tiene un amigo muy especial que se llama Teófilo.
Posiblemente Teófilo sea un benefactor de Lucas. Posiblemente Teófilo sea una persona muy importante dentro del gobierno romano, porque Lucas le llama en el versículo 3, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas escribe porque quiere que Teófilo entienda el Evangelio, quiere que Teófilo conozca esta extraordinaria historia, quiere que Teófilo, hermanos, conozca la verdad precisa, la verdad exacta, porque por cierto, hermanos, nuestra vida depende de cuánto conozcamos la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Bien, hermanos, entonces aquí tenemos 4 enseñanzas para nosotros en esta mañana. En primer lugar, del versículo 1 hasta el versículo 4, tenemos esta enseñanza: el estudio diligente para tener plena seguridad del plan divino. El estudio diligente para tener plena seguridad del plan divino. Versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas sabe, hermanos, que la tradición oral es la base de la fe de la iglesia primitiva en esos tiempos. Hay que saber que ya el Antiguo Testamento ya lo tenían escrito la iglesia en el primer siglo, pero el Nuevo Testamento estaba en el proceso de escritura. Así que mucho de lo que se conocía de Cristo, nuestro Salvador, de su ministerio, de su vida, su muerte y su resurrección, pues era a base de tradiciones orales. Es cierto, ya el libro de Marcos ya estaba redactado, Mateo también ya estaba redactado, pero no todos tenían la posibilidad de tener un ejemplar de esos libros. Así que de manera tradicional se iba compartiendo la historia de quién era el Señor Jesús. Lucas dice, esta historia de Cristo Jesús, muchos la están transmitiendo. Y Lucas, fiel a su estilo, Lucas, por cierto, hermanos, era un hombre académico, era un hombre comprometido con la verdad, comprometido con el estudio diligente, y él ha decidido recopilar toda esta información. Él no fue un testigo ocular del ministerio del Señor, por lo tanto Lucas decidió acudir a los testigos presenciales, buscar la información de primera mano para dar a conocer esta información a Teófilo y por extensión a la iglesia. Por eso dice en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Miren, aquí Lucas está hablando de aquellos que lo vieron al Señor con sus ojos y fueron ministros de la palabra, o sea, servidores de la palabra. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Repito, después de haber investigado con diligencia. ¿Cómo fue la investigación de Lucas? ¿De dónde obtuvo la información Lucas? Para averiguarlo, tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles. Así que acompáñenme, hermanos, por favor. En sus boletines pueden tomar nota de los versículos que voy a dictarles. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 21. Vámonos a Hechos capítulo 21. Como decía en un principio, Lucas es el autor de este libro, de Hechos. Es su segundo tomo. Primer tomo, el Evangelio de San Lucas. Segundo tomo de su obra, el libro de Hechos. Y aquí en Hechos, Lucas, en la mayor parte de la narración histórica, Lucas habla en primera persona del plural. Lucas se incluye en la narrativa. Cuando Lucas cuenta los viajes que tuvo el apóstol Pablo, Lucas se incluye en esos viajes. Y eso significa que Lucas estuvo pendiente del apóstol Pablo. Lucas estuvo acompañando en las misiones al apóstol Pablo. Pero antes voy a leer Hechos capítulo 1, verso 1, para verificar efectivamente que Lucas es el autor de este libro. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
Ahí está. Lucas hace referencia a su evangelio y lo llama su primer tratado. Eso significa que Hechos es el segundo tratado de su obra. Ahora vámonos a Hechos capítulo 21, versículo 1. Versículo 1 hasta el versículo 12 lo voy a leer, hermanos, y voy a pedir que estemos atentos, por favor. Hechos capítulo 21, verso 1 al versículo 12. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Fíjense, hermanos, que cuando yo acabo de leer, aquí Lucas está incluyendo. Lucas dice, zarpamos, fuimos. El autor se incluye en esos viajes. Versículo 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Miren, este es el último viaje del apóstol a Jerusalén. Pero a cada lugar que llegaban los hermanos, le decían a Pablo, es peligroso tu viaje a Jerusalén. Tu vida corre riesgo. No vayas a Jerusalén. Pero Pablo estaba decidido ir a Jerusalén. Dice la Biblia en el versículo 5, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Aquí está Lucas. Ahora Lucas también se incluye dentro de las personas, los hermanos, que buscan persuadir a Pablo de evitar su viaje a Jerusalén. Lucas también le dice, Pablo, por favor, es peligroso, no vayamos a Jerusalén. Pero no pudieron convencer. Pablo tenía decidido ir a Jerusalén y a Jerusalén fue. Versículo 17 de Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando llegamos a Jerusalén. Aquí está Lucas, ya llegó a Jerusalén con el apóstol Pablo. Y Pablo empieza, hermanos, su visita al templo. Y cuando llega al templo, los fariseos, los religiosos, los judaizantes empiezan a armar una trifulca y agarran a Pablo, literalmente para lincharle, para matarle en el templo. Se arma un tremendo alboroto que intervienen los soldados romanos para librar a Pablo. Dice la Biblia aquí, en el versículo 28, de Hechos 21-28, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las
puertas. Verso 31. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Hermanos, arrestaron al apóstol Pablo. ¿Y saben cuánto tiempo injustamente estuvo privado de su libertad el apóstol Pablo? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa condición? Averigüémoslo yendo a Hechos, capítulo 24, versículo 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, repito hermanos, al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo, hermanos, injustamente encarcelado? ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Y saben, hermanos, ese tiempo fue providencial. Porque en ese lapso, hermanos, de los 2 años, ¿qué estaba haciendo Lucas? Hermanos, Lucas tuvo la oportunidad en esos 2 años de poder entrevistarse con los apóstoles, sobre todo con aquellos que no han escrito ningún evangelio. Durante ese tiempo, Lucas tuvo la oportunidad de ir a las fuentes primarias de la información para averiguar, para investigar, para indagar quién era Jesús, cuál era su ministerio. Y de hecho, hermanos, Lucas tuvo la oportunidad de visitar a María, la madre de nuestro Señor, ya una anciana, desde luego, para escuchar la narración. Por esa razón, hermanos, Lucas es el único evangelio que nos cuenta esos detalles de cómo el ángel le visitó a María, de cómo María visitó o recibió la visita del ángel, la visita también de su prima Elizabeth. Hermanos, Lucas nos cuenta detalles que los demás evangelios no nos cuentan. Detalles que obviamente, hermanos, Lucas tuvo que recopilar directamente, mucho de ello, de María. Lucas también, hermanos, tuvo la oportunidad de entrevistarse por ejemplo, con los discípulos que, desanimados y desalentados por la muerte de Cristo, estaban caminando a Emaús. ¿Se recuerdan esa historia en Lucas capítulo 24? Caminando a Emaús. Claro, Marcos cuenta la historia, pero un pequeño resumen. Pero Lucas amplía el diálogo. Lucas, hermanos, en ese lapso de 2 años, mientras Pablo estaba encarcelado y Lucas en Jerusalén, Lucas tuvo la oportunidad de reunir toda la información. Por eso, hermanos, Lucas, en este libro que estamos estudiando, en el versículo 3, volvamos a Lucas, ahora hermanos, Lucas 1:3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, aquí está, hermanos, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y yo me pongo a pensar en esto, hermanos. Yo estaba pensando en esto. ¿Qué hubiese pasado si al apóstol Pablo no le hubiesen encarcelado por 2 años injustamente? Si le hubiesen dado la libertad en ese instante, ¿qué hubiese sucedido? La meta de Pablo era viajar a Roma. Hubiese salido de viaje rápido. Y Lucas no hubiese tenido la oportunidad ni el tiempo para poder entrevistarse con los apóstoles, con todas las personas que vieron con sus propios ojos a nuestro Señor Jesús. Por eso digo, hermanos, aún incluso esos 2 años difíciles para el apóstol Pablo fue usado para bien por Dios en su soberanía, para que así Lucas tenga oportunidad de tener toda esta información. Qué sabio es nuestro Dios, hermanos. Qué sorprendente, hermanos, cómo Dios puede lograr estas cosas. A mí me deja sorprendido, a mí me llena el corazón de gozo, hermanos. Y quiero decirles esto a manera de aplicación. Tal vez vamos a tener días malos en este 2023. Sí, yo sé que recibimos el año con esperanza, con alegría, orando a Dios, Señor, que el 2023 sea diferente al 2022. Que este año yo crezca en mi fe, que este año logre lo que no pude lograr en el año pasado. Yo quiero eso, Señor. Y oramos. De hecho, tenemos que recibir así este año nuevo. Pero saben, hermanos,
este año también tendrá sus días malos. Este año también tendrá sus días oscuros. Tendremos pruebas, porque no hay ningún cristiano o cristiana, no hay ningún hijo de Dios que no tenga sus pruebas. Vamos a ser probados, vamos a pasar por el horno de la aflicción. Así va a ser, hermanos, así va a ser. Pero en ese proceso, hermanos, pensemos, ¿qué quiere Dios hacer con esta situación que me toca vivir? ¿Qué quiere lograr? Yo no lo entiendo, no sé, pero Dios me ama y de eso me agarro, de eso me aferro, que Dios me ama, aunque yo no entienda, aunque estoy sufriendo, pero Dios me ama. Él es mi Padre y Él hace las cosas para su gloria y para mi bienestar. De hecho que sí, de hecho tiene que ser así. Con eso en mente, hermanos, pasemos a la siguiente enseñanza para esta mañana. Del versículo 5 al versículo 11. Del verso 5 al versículo 11, la enseñanza es la siguiente. Los verdaderos creyentes que sirven a Dios tienen sus pruebas. Los verdaderos creyentes que sirven a Dios tienen sus pruebas, tienen sus batallas, tienen el corazón roto, tienen sus ojos con lágrimas, tienen sus corazones muchas veces dudando, y eso no deja de lado que seamos verdaderos creyentes. Y aquí tenemos en el caso de esta pareja, del versículo 5 en adelante, lo leeré atentos, hermanos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Aquí Lucas, como todo investigador, quiere poner la historia en su marco. Y menciona, así tangencialmente menciona a Herodes. Y no va a profundizar sobre quién es este fulano, este Herodes, rey de Judea. Pero por cierto, hermanos, Herodes era un hombre muy, muy capaz. Administrativamente un hombre muy brillante. Políticamente uno de esos políticos audaces, astutos. Para lograr ganar el aprecio de los judíos, Herodes no era judío, por cierto. Él era un idumeo, de otro pueblo. Pero para ganar el aprecio de los judíos, Herodes inició la reconstrucción del templo en Jerusalén. Embelleció el templo, hermanos, como no pueden imaginarse. Y así ganó, vamos a decir, el aprecio de los judíos. Pero Herodes, no era creyente, porque también construía edificaciones y monumentos y templos para dioses paganos. Ya al final de sus días, Herodes se volvió un hombre desquiciado, un hombre demente, que sospechaba de todos, y él tenía el temor de que alguien le quitase su trono. Con ese temor incluso llegó al extremo de asesinar a sus familiares, a sus propios hijos. Este Herodes es conocido como Herodes el Grande, el que mandó masacrar, asesinar a los niños, a los bebés en Belén, cuando nació nuestro Señor Jesús. Pero aquí está. En los días de Herodes sucede esta historia. Dice la Biblia, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Miren cómo la Biblia, cómo Lucas presenta a Zacarías. No dice, y el sacerdote Zacarías, un hombre importante en Israel. Lo menciona como cualquier sacerdote. Por cierto, en esa época, hermanos, en Israel, según algunos estudiosos, había un promedio de más de 180,000 sacerdotes. ¿Pueden imaginarse la cantidad de sacerdotes? 180,000. Y obviamente no todos ellos podían servir en el templo. Por esa razón, ya desde la época del rey David, habían decidido dividir a los sacerdotes en 24 grupos. Y uno de esos grupos era el grupo de Abías. Por esa razón, acá en el versículo 5 dice que Zacarías era de la clase de Abías. Por cierto, hermanos, esto es importante también señalar, que no todos los sacerdotes tenían el honor, la bendición, el privilegio de encender el incienso. Era uno de los trabajos, de los múltiples que tenían los sacerdotes.
pero solo, hermanos, algunos nada más llegaban a encender el incienso en el templo de nuestro Dios. Muchos sacerdotes nunca lo hacían en toda su vida. Hacían sorteo para ver a quién le tocaba. Y el que le tocaba, hermanos, al sacerdote que ingresaba al lugar santo y ofrecía ese incienso que era un símbolo de la oración, a ese sacerdote se le consideraba pues como el más, como el máximo, el hombre más bendecido. Y cuando un sacerdote llegaba a ofrecer ese incienso, hermanos, era la cumbre de su carrera sacerdotal. Para entenderlo, era como si hubiese ganado el premio Nobel. Vamos a imaginarnos, imagínense. Era lo máximo. Y dice la Biblia que hicieron el sorteo y a quién le tocó, hermanos, para oficiar por una semana en la casa de Dios. ¡A Zacarías! Pueden imaginarse, hermanos, la alegría, la felicidad de este hombre. Ya era anciano, ya su vida estaba llegando al final y de pronto Dios le bendice con el privilegio de presentarse delante del Señor. Yo me pongo a imaginar cuando le dijo a su esposa: esposita, mira, voy a entrar al templo. Imagínense lo orgullosa que se sentiría la esposa, ¿no? Diría: wow, ¿de verdad, Zacarías? Oh, Señor, bendito seas tú. Es lo máximo. Nadie va a creer semejante honor, privilegio. Pero le tocó a Zacarías. Dice la Biblia en el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto no significa, hermanos, que ellos eran perfectos, sin pecado, que eran así libres de polvo y paja. No significa eso, hermanos. Significa que el Señor les había justificado a ellos. Recuerden, hermanos, que el Señor nos justifica por fe, por fe. Y voy a explicar un poco esto, hermanos, para poder comprender. Zacarías era sacerdote. ¿Y cuál era el trabajo de los sacerdotes? Uno de los trabajos en los cuales un sacerdote estaba involucrado siempre era el de ofrecer sacrificios, matar animales. A eso se dedicaban los sacerdotes. Ingresaban con su ropa blanca y limpia y terminaban el día como carniceros, todos sucios con sangre. Y Zacarías, se imaginan, hermanos, desde su tierna juventud, matando animales, matando corderos, derramando la sangre de los animales, colocando en el altar. ¿Qué pensaría Zacarías? Zacarías vería estas ovejas y Zacarías diría: un inocente tiene que morir para que yo sea salvo. Yo sé que mi Salvador vive y algún día vendrá mi Señor. Recuerden que después Juan el Bautista, hijo de este anciano de Zacarías, en su primera prédica, Juan el Bautista dijo, viendo a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de hecho, cuando era pequeño, niño, Juan el Bautista, de hecho que vio a su papá cómo hacía su trabajo de sacar la sangre y las vísceras de los animales, ¿no? Entonces, hermanos, años y años dedicándose a este trabajo. Obviamente que Zacarías y su esposa anhelaban, hermanos, la salvación del Señor. Creían por fe en el libertador que pronto iba a venir, y el Señor les justificó, lo mismo que a nosotros, hermanos, lo mismo que a nosotros. Vuelvo a decir, no significa que ellos eran perfectos, porque más adelante en la prédica voy a mencionar que Zacarías dudó, y eso no es muestra de perfección, hermanos. Zacarías es un ser humano como nosotros, pero aquí ellos eran siervos de Dios, involucrados en el servicio, en el templo, en las labores sacerdotales, involucrados en la adoración a nuestro Señor. Versículo 7, hermanos, llega la parte triste. Versículo 7 dice de la siguiente manera: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Saben, hermanos,
Para las mujeres en ese tiempo y en esa cultura, el no ser madre era un motivo de gran vergüenza. Estas mujeres eran despreciadas, marginadas y vivían con el estigma de no poder ser madres. Recuerden, la sociedad judía era muy excluyente. A una mujer que no tenía hijos se le consideraba como una planta seca, como una mujer pecadora, porque la Biblia dice, herencia de Jehová es el fruto del vientre. Y si una mujer no tiene ni un hijo, hermanos, esa mujer sufría mucho. ¿Se acuerdan ustedes de Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿Cuántas veces esta mujer lloraba? ¿Cuántas veces, hermanos, sufría? Entonces, pero acá la Biblia dice, pero no tenían hijo. ¿Cuál es la razón? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, estas pocas palabras resumen, por lo tanto, una vida de inmensas desilusiones, noches de llanto, noches de frustración, incluso hasta de confusión espiritual, de interminables días de dolorosa tristeza. Porque el dolor, hermanos, el dolor era lo que definía la vida de esta pareja. Se trataba de gente mayor con sus sueños hechos añicos, porque ya eran ancianos. Y se supone que ellos en su juventud habrán orado, Señor, por favor, que esta vez sí, Señor. Y pasaron los años, ya son ancianos, y seguramente ya ellos tuvieron que resignarse y decir, Señor, te hemos suplicado por tanto tiempo por un hijo, pero tú has decidido no darnos un hijo, Señor. Por lo tanto, Señor, ahora invertiremos nuestro esfuerzo, nuestra energía en otras actividades, Señor. Porque ya somos de edad avanzada. Me imagino, habrán llegado al punto de decir, Señor, nos consolamos en ti. Nos consolamos en ti. Y para aplicar a nuestras vidas, hermanos, todos los creyentes vamos a tener nuestras pruebas. Y todos nosotros, hermanos, de una u otra manera vamos a vivir vidas en las que vamos a tener que esperar. Así como Zacarías y Elizabeth tuvieron que esperar años a que Dios les respondiera. Tal vez tú en esta mañana te encuentras como ellos. Tal vez tú ahora estás esperando por un amor y tú dices, ya tengo tantos años, Señor, y el amor aún no llega. ¿Tengo que esperar más? Tal vez tú estás enfermo y has visitado a muchos médicos y tratamiento y tú dices, Señor, tantos años y sigo enfermo y tengo que seguir esperando, Señor. Tal vez tú has perdido tu trabajo por la pandemia y hasta ahora no te contratan. Te han prometido, te llamaremos, Señor, le llamaremos, mande su CV nada más y le llamaremos y estás ahí, no me llaman, Señor. Ya, Señor, no tengo trabajo. ¿Qué va a ser de mí, Señor? ¿Tengo que esperar? ¿No? O tal vez tú como padre estás esperando que tus hijos se entreguen a Cristo y tú dices, yo, Señor, cuánto quisiera que mis hijos te sirvan. Cuánto quisiera que mis hijos doblen sus rodillas delante de ti, Señor. Y tengo años y años orando por mis hijos y aún no se acercan a ti. Tengo que esperar, Señor. Tal vez estás orando porque tus seres queridos no conocen a Cristo y tú les hablas y son años y años y aún no se entregan a Cristo Jesús. O tal vez estamos pasando por batallas y estamos fallándole al Señor y estamos esperando, Señor, victoria sobre esta tentación, victoria, Señor, sobre esta acechanza. Y tenemos que esperar, y tenemos que esperar. Y saben, hermanos, no es que el Señor se había olvidado de ellos. El Señor va a responder a su manera, como Él quiere, cuando Él quiere. Lo sorprendente de esto, hermanos, es lo siguiente. Esta mujer y su esposo no iban a tener hijos hasta que primero llegue el tiempo de Dios, hasta que primero se cumpla todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado, que antes que venga el Mesías tenía que llegar el heraldo del Mesías, Juan el Bautista. La Biblia había profetizado también, hermanos, que una virgen tenía que concebir y dar a luz un hijo, y esa virgen era
la Virgen María. Y hasta que eso no sucediese, Dios decía a esta pareja, esperen, todavía no. De hecho, que Dios no les decía esperen, ¿no? Porque ellos ya han pasado años y años y se quedaron así. Pero fíjense, hermanos, el hecho de que Dios no había respondido en su momento sus oraciones, el hecho de que el techo estaba así duro y oraban y no hay, Dios no me responde, han pasado los años, ya somos ancianos. El hecho de que sea así, hermanos, no significa que ellos al final tiraron la toalla y que renegaron de Dios y dijeron, oye, Zacarías, tanto le sirves a Dios como sacerdote y ni un hijo tienes. Entonces, ya, abandonemos a Dios. No, ellos con gozo y alegría se acercaban al Señor. Y eso nos permite pasar a nuestra tercera enseñanza. Dios responde milagrosamente más de lo que imaginamos. Dios responde milagrosamente más de lo que imaginamos. Versículo 11 hasta el 17 tenemos esta respuesta del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Hermanos, habían pasado un promedio de 400 años en que no sucedía ningún tipo de milagro en Israel. Era el periodo conocido como el silencio. No había milagros, no había ni ángeles, 400 años. Este pobre anciano está sirviendo con gozo, es su privilegio. Se ha ganado el premio Nobel, vamos a decir así para comprenderle. Está gozoso y de pronto, hermanos, aparece un ángel ante sus ojos. No es para menos que esté asustado este pobre hombre. No es para menos. Y el ángel le dice, Zacarías, no temas, versículo 13, no temas, porque tu oración ha sido oída. No tengas miedo, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Qué estaba orando Zacarías en el momento en que estaba ofreciendo incienso a Dios? ¿Qué estaba orando Zacarías? ¿Estaba orando por un hijo? Posiblemente ya, incluso tal vez hace ya tiempo hayan dejado de orar por eso, porque ya ancianos y además su esposa estéril. Otra cosa importante, hermanos, cuando un sacerdote está en el templo, su deber es orar por el pueblo. Y de hecho, Zacarías estaba orando por Israel, por el pueblo. De hecho, Zacarías estaba llevando a toda la comunidad a los pies de Dios, diciendo, Señor, aquí está tu pueblo Israel. Señor, tu pueblo espera el libertador. Mándanos a nuestro Salvador. Señor, mándanos al Mesías. Y el ángel le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Y cómo le responde Dios a Zacarías? Le dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dios le dice a Zacarías, ha llegado el momento. Tu oración ha sido respondida. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Zacarías tal vez ya dejó de orar por un hijo hace tiempo, pero Dios le dice, vas a tener tu hijo. Y lo mejor de todo, Zacarías, es que tu hijo va a ser el último gran profeta, va a ser el heraldo del Mesías. Tu hijo va a anunciar la llegada del Mesías. Tu hijo será el servidor. ¡Qué honor, qué privilegio para este hombre! Mi hijo, mi pequeño hijo, va a ser el más grande profeta sobre la tierra. Él no se lo esperaba, hermanos. Él pudo haber dicho, ¿no? Bueno, a buena hora, Señor, que haces las cosas a tu manera. Si me hubieses dado un hijo hace años, bueno, ese mi hijo pues ya tendría, pues no sé, 60 años y no sería pues un mensajero del Mesías. Pero saben, hermanos, Dios responde así. Cuando Él quiere, como quiere, a su manera, Dios responde. ¿Y qué respuesta, hermanos? Yo me gozo de escuchar esto. ¿Qué respuesta, hermanos? Su hijo va a ser el mensajero de Cristo Jesús. Dice en el versículo 17,
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar, subrayen eso, hermanos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué habla aquí de Elías? ¿Por qué dice que su hijo vendrá con el espíritu de Elías? ¿Será la reencarnación de Elías posiblemente, como piensan los judíos? No, hermanos. Cuando menciona a Elías, recuerden, hermanos, que Elías en su momento fue un gran profeta. ¿Se acuerdan esta historia de Elías y los 450 falsos profetas de Baal? ¿Se acuerdan en el monte Carmelo, hermanos, esa historia? Todo Israel había abandonado a Dios. Elías se pone delante del pueblo y les dice: no sean de doble pensamiento, defínanse, decídanse. Si van a seguir a Baal, síganle a Baal. Si van a seguir a Jehová, sigan a Jehová. No pueden andar así con doble pensamiento. Y en ese momento Elías construye un altar. Lo propio hacen los falsos profetas de Baal. La historia es fascinante, hermanos. El hecho es que el verdadero Dios tenía que responder mandando fuego del cielo para consumir el holocausto. Y Dios lo hizo, nuestro Dios lo hizo. Ese Baal, ídolo pagano, no hizo nada. Como consecuencia, todo el pueblo, hermanos, volvieron a los pies de nuestro Señor. Por esa razón aquí se menciona a Elías. Elías fue un gran profeta. Entonces, cuando dice que va a venir en el espíritu y en el poder de Elías, quiere decir que va a venir con ese mismo ímpetu, con ese mismo objetivo de llevar al pueblo al arrepentimiento. Yo me imagino cómo está el corazón de Zacarías al escuchar todo eso. Pero Zacarías es como nosotros, hermanos, como nosotros. ¿Saben por qué? Alguien diría: no, pastor, no soy yo como Zacarías. Yo no dudo de mi Dios. Yo creo todo lo que Dios dice. Bueno, hermano, entonces tal vez ya tienes aureola y alas, ¿no? Pero lo cierto, hermanos, es que todos los cristianos siempre tenemos momentos incluso de duda. Y aquí Zacarías le va a decir al ángel en el versículo 18: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo. Soy viejo. Y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, no hay forma. Disculpe, con todo respeto, ángel Gabriel, ¿verdad? Yo soy viejo. Mi esposa también. Suena bonito para ser verdad todo lo que me acabas de decir. Necesito una señal, una prueba, algo. ¿Y qué le responde el ángel? Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. En otras palabras, mira, tú dices que eres viejo y todo lo demás. Mira, yo vengo directamente del trono de Dios. No le discutas a Dios. Yo vengo delante del trono de Dios. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo, no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y con eso, hermanos, paso a la última enseñanza. Dios obra a pesar de nuestras dudas. Dios obra a pesar de nuestras dudas. ¿Se imaginan que el ángel Gabriel le hubiese dicho: uy, ¿tienes dudas, Zacarías? Sí, ángel Gabriel, tengo dudas porque ya soy anciano, mi esposa también. Imagínense que el ángel le hubiese dicho: lo siento, le voy a consultar a Dios, creo que ahí nomás, ya. Mejor voy a buscar a otro que tenga más fe, porque tú no tienes fe y vas a estropear las cosas, ¿no? Queremos hombres de fe. Y tú, Zacarías: lo siento, me equivoqué, Señor, me voy a otro sitio. Imagínense que el ángel hubiese hecho eso. Imagínense que por un momento Dios hubiese hecho eso. Dios hubiese dicho: no, pero Zacarías está dudando, pues no confía en mi poder, así que mejor no, ahí nomás, Zacarías, ya. Busco a otro. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros y que Dios nos diga: no, tú Abel has dudado, así que ahí nomás, Abel, ahí nomás que queden las cosas. Voy a buscar a otra persona que sí tenga fe, no como tú, que a veces duda, a veces cree, a veces duda. ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos? ¿Qué sería de nosotros? Pero Dios no es así, hermanos. Dios va a persistir y Dios cumplirá sus planes a pesar de nuestra poca fe, a pesar de nuestras dudas. Dios lo hace porque Él lo hace, porque Él es soberano. Obviamente aquí Zacarías va a recibir una sanción.
¿Qué se supone que debe hacer el sacerdote cuando sale del lugar santo, cuando se dirige al pueblo, hermanos? ¿Qué hace el sacerdote? El trabajo del sacerdote después de salir, hermanos, del lugar santo es levantar los brazos delante de Israel y dar la bendición a Israel. Básicamente lo que hacemos aquí cuando terminamos el servicio, siempre damos la bendición del Señor. Pero se imaginan que el sacerdote Zacarías sale y no puede hablar, no puede decir que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, no puede hablar. Y todos están pasmados y saben que una visión es lo que, valga la redundancia, vio Zacarías. Pero miren, por su incredulidad, hermanos, se ha perdido la bendición de poder con su propia boca comunicar a su pueblo, a su esposa, de darle la gran noticia. Y se quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. En el versículo 22 dice: pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Verso 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Dice que esta mujer no salió, se quedó encerrada, recluida en su casa 5 meses. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba haciendo durante ese tiempo esta mujer? Seguramente estaba orando a Dios, asimilando su nueva vida, recordando todas las noches de lágrimas y dolor que ella padeció. En el versículo 25 dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, termino con lo siguiente, recordándoles las 4 enseñanzas que hemos visto en esta mañana. En primer lugar, hermanos, es importantísimo, hermanos, el estudio diligente para tener la completa seguridad del plan del Señor. Es importante, hermanos, el estudio diligente. Número 2, los verdaderos creyentes vamos a tener pruebas. Tal vez ahora ya tienes tus pruebas, tal vez solo el Señor sabe que ahora ya tú estás sufriendo. Recuerda, Dios es soberano. Dios quiere hacer algo con tus pruebas, con tu dolor. Quiere Dios usar como insumo, como materia prima para glorificarse y para tu beneficio espiritual también. En tercer lugar, hermanos, Dios responde a su manera, en su tiempo, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y en cuarto lugar, Dios va a obrar siempre, a pesar de nuestras dudas, hermanos. Dios lo hará a pesar de nuestra humanidad. Él lo hará. Él lo ha dicho y Él lo hará. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos anima, nos enseña, Señor. Queremos ser diligentes como Lucas. Queremos estudiar, leer tu palabra, así como Lucas lo hizo, Señor, para compartirlo con los demás. Lucas lo hizo para compartirlo con Teófilo. Así permítenos a nosotros también lo que vamos aprendiendo, que lo compartamos con los demás, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Ayúdanos a abrir la boca y a compartir de tu gran amor, Señor. También, Padre, ayúdanos a comprender que como cristianos vamos a ser probados, que las pruebas son necesarias para madurar, para ver tu poder y tu gloria. Oh bendito Señor, ayúdanos a consolarnos sabiendo que tú responderás a tu manera. Enséñanos a pedir siempre tu voluntad, que se haga siempre como tú quieres, Señor. Y gracias porque nos consuelas, Señor, que tú no te frustras como nosotros. A pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestras dudas, tú haces lo que tú tienes que hacer, Señor. Bendito seas tú, alabado sea tu nombre. Bendice, Padre, a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén.